Escola Loca presenta. Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. De la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buen día. Ciro por la Mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Todos los vuelos de carga doméstica y de charters van a migrar de inmediato sus operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Además, las aerolíneas ofrecieron aumentar el número de vuelos desde la IFA, aseguró esta mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Dijo que otro de los acuerdos entre aerolíneas y autoridades fue ya no permitir en el aeropuerto de la Ciudad de México vuelos no programados ni los vuelos de aerolíneas que tengan deudas de arrendamiento. Buscamos que mi papá pueda tener un juicio a distancia y tener acceso a las carpetas de investigación en su contra, aseguró por la mañana Alejandro Roemer, hijo de Andrés Roemer. Dijo que de las 61 denuncias públicas que se hicieron en su contra, se reduciría a 12, que son las que tienen nombre y apellido. Federaciones, asociaciones y colegios médicos de México enviaron una carta al presidente López Obrador para manifestar su profunda desaprobación por el anuncio del gobierno federal de contratar a médicos de otro país. En la carta aseguran que en México hay médicos con capacidad avalada por universidades nacionales que conocen las necesidades de la población. Sin embargo, los doctores se encuentran desempleados, tienen empleos eventuales o salarios bajos. A la 1:00 p.m, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, ofrecerá un mensaje en el estacionamiento del penal de Santa Marta después de que termine la visita que realizará a esa cárcel esta mañana. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 44 centavos. ¿Qué más, Manuel? Bueno, pues se ha estado hablando, se ha estado hablando en los últimos días de un paro de los trabajadores del sindicato de telefonistas de la República Mexicana, afectando fundamentalmente el servicio de teléfonos de México, internet y todo lo demás. Efectivamente, ha habido dos momentos en los que se estallaría esta huelga, así llamada por el sindicato. Otro era precisamente ayer, Ciro, se hizo una mesa de emergencia ya por parte del Sindicato Único de Trabajadores de la República Mexicana, encabezado por Francisco Hernández Juárez. Ya intervino la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, precisamente para proponer una mesa. Hay una diferencia, por supuesto, en la propuesta salarial que hace la empresa Telmex, algunas cuestiones que tienen que ver con salario diferenciado, documento el que lo explica bien. Entonces, por lo pronto, viene esta mesa, se extiende este llamado a una eventual huelga en Telmex, porque mucho se ha difundido esta información y pareciera que no es cierta. Es absolutamente cierta, esa es la intención del sindicato, porque lo han votado incluso la mayoría de sus integrantes. Pero por lo pronto no habrá, se va hasta el 7 de junio. La intención es que se abra este periodo hasta el 7 de junio para que se discuta perfectamente bien y que en la medida de lo posible se arreglen las demandas de los integrantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Entonces, por lo pronto, pues no era una noticia falsa, era absolutamente cierta o es absolutamente cierta, es la decisión del sindicato, pero pausada hasta el 7 de junio. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Y sí, no dejar de lado, Ciro, lo que anunciamos la semana pasada, o anunció, mejor dicho, la empresa Telmex, no sube precios, luego lo anunció Telcel. Y además, una cosa extraordinaria me pareció, Sears, que también es otro grupo que pertenece a Carso, a la familia del señor Slim, pues tampoco va a subir ni precios ni servicios en lo que resta del año. Así de fuertes las decisiones que han tomado precisamente para tratar de ayudar a contener la inflación, Grupo Carso. Pausa, volvemos. Bueno. Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:09, Epigmenio Ibarra, buenos días. Comentaste aquí hace 2 o 3 semanas el impacto enorme que tenía asesinar a un periodista, y entre la última vez que estuviste aquí, el miércoles, y hoy, mataron a 3. Uno el jueves en Culiacán y a 2 mujeres en Cozoleacaque, Veracruz, el lunes. Sobre eso escribes hoy en Milenio, le diriges de hecho una carta al embajador Ken Salazar. Buen día, Epigmenio. Buen día, Ciro. En efecto, yo sostengo, y se lo digo al embajador, el embajador se muestra muy preocupado y pide una respuesta urgente. Y yo hablo un poco de lo que significa la relación con los Estados Unidos. Hago referencia a conversaciones que tuve con Carlos Fuentes a propósito de la necesidad que tienen los norteamericanos de la ballena blanca, de Moby Dick, y de cómo ese Moby Dick dejó de ser el comunismo soviético y pasó a ser el narcotráfico. Y le digo, señor embajador, la violencia demencial del narco no puede entenderse sin la guerra que ustedes le declararon al narco, en donde nosotros poníamos los muertos y ustedes las armas y los dólares. Y le hago una serie de preguntas, porque creo que estoy de acuerdo con él en el sentido de que hay que tomar medidas urgentes, pero como estas 2 naciones están amalgamadas, nos hemos fundido, las acciones hay que tomarlas juntos. Y es hora de que los Estados Unidos actúen en su territorio contra el narco norteamericano, y es hora de que los Estados Unidos detengan el flujo de dólares. Eso no va a y de ocurrir, armas. Epigmenio. Es una vieja demanda que difícilmente va a ocurrir. Uno no puede decir que no va a ocurrir, pero difícilmente ocurrirá. ¿Por qué tendría que ocurrir? Porque es lógico, porque es razonable. ¿Para quién? Porque tienen un problema de consumo, que es un problema de salud pública y que han criminalizado de la manera más fácil y expedita. Lo han criminalizado desplazando la guerra que quieren librar a territorios fuera de sus fronteras. Allá tuvieron a otra escala, pero tuvieron sus guerras a finales de los 80s, en los 90s, en los barrios, en las ciudades. Dime, contra las pandillas mexicanas. Y entre los de la población negra. Contra las minorías. Se dieron duro. Lo que yo le digo 80s, al embajador 90s, es, ¿dónde están los policías que protegen, los policías norteamericanos que protegen al narco? No están en las cárceles. No están en las cárceles. ¿Dónde están los jueces que los liberan? No están en las cárceles. ¿Dónde están los grandes capos norteamericanos? Y hablo de un señor Mackenzie o de un señor Stanley. Hablo de apellidos norteamericanos, de WASP, como ellos, White Anglo-Saxon Protestant. Sí. Hay negros, hay hispanos. Pero no hay blancos americanos. Y el gran negocio, como en la telefonía, el negocio del narco está en la última milla, en el que controla la distribución de droga en Los Ángeles, en el que le vende la droga al ejecutivo de Wall Street, en el que le vende la droga a la estrella de Hollywood, al político de Washington. Y ese no es un inmigrante ilegal. Y parte de esa droga, cuando menos la marihuana, pues está ahí en las tiendas. Se produce en las tiendas. No, te la venden. Un cigarro de marihuana en Nueva York, $11. $11, un cigarro. La semana pasada. Y mientras tanto aquí, nosotros ponemos los muertos. Y le pregunto, señor embajador, ¿qué pasa con las armas? ¿Qué pasa con el operativo rápido y furioso? Y le hago una propuesta. Le digo, ya tienen en la cárcel a Genaro García Luna. Metan a la cárcel de una vez a los oficiales de la DEA que fueron sus cómplices, porque tuvo cómplices. ¿Qué pasa también con aquellos altos oficiales del gobierno estadounidense que le extendieron el reconocimiento y le otorgaron una legitimidad de la que de origen carecía a Felipe Calderón?
también júzguenlos, porque la violencia que hoy vivimos no se explica sin la guerra de Felipe Calderón, sin la guerra de los Estados Unidos y sin la guerra de Felipe Calderón. Que dejó el poder hace 10 años. Dejó el poder hace 10 años. Y dejó el país hecho pedazos. ¿Cómo lo va a dejar este gobierno? O peor, gobierno lo va a dejar peor. Como van las cosas, lo va a dejar peor, pese a los abrazos y pese a que ya no es guerra. No lo va a dejar peor. Pues ahí están las estadísticas, ahí están las imágenes. Pero te obstinas en negar una realidad. No. Los procesos sociales comienzan, hay detonantes de los procesos sociales. Yo no me obstino. Tú desatas la violencia, empoderas a los carteles, les declaras la guerra, los conviertes en una fuerza combativa y sanguinaria y tienes que enfrentar las consecuencias. 20 generaciones. Entonces vamos a la guerra de Yasser Arafat, la guerra de los 100 años. No vamos a la guerra de los 100 años. El gobierno de López Obrador y la supuesta cuarta transformación serán un pie de página. Bueno, si esto va a durar 100 años. Supuesta cuarta transformación. Sí, supuesta yo cuarta. no. Sin seguridad no habrá cuarta transformación. Sí, perdón. Sin seguridad no hay. Sin transformación no habrá paz. Bueno, eso lo veremos. Te la pongo al revés. Sin transformación no habrá paz por una razón muy sencilla. Porque la guerra no se resolverá con más guerra, jamás. Bien. Eso ya lo probamos. Bien. Tuvimos a Felipe Calderón 6 años, después tuvimos a Enrique Peña Nieto que hizo exactamente lo mismo. Y a López Obrador, 4 años y no pasa nada. Esos 12 años señalaron el rumbo del país y eso no se puede corregir. Bueno. Así nomás. Hay que atacar las causas de la violencia. Este gobierno será un pie de página en la historia contemporánea de México. No con lo esos creo. Argumentos. Pues no lo creo. Creo que este gobierno será un cambio radical en como la historia. No podemos adivinar el futuro, al menos desde lo que tú te dedicas, yo me dedico, porque no leemos la mano, no leemos la bola de cristal. Pues con ese argumento el gobierno de López Obrador será anecdótico en la historia de México. Yo no lo creo. Porque fue tan grande lo que ocurrió en los años pasados que en 6 años o en 12 si vuelven a ganar las elecciones. Se sembraron las bases del cambio. Eso lo veremos. Porque se atacan las causas, porque los programas sociales, porque arrebatarle a los jóvenes al narco. Porque ¿quién es el Si es que se lo están arrebatando al narco, bueno, no hay un testimonio, uno. Y ahí está Humberto Payete, que ha recorrido el país, ahí está ese señor que está ahí de azul, y te puede dar el testimonio. Él sí recorre el país. Él sí se ha metido a los poblados de Zacatecas que han sido vaciados por los grupos criminales. ¿Quién dice? Bueno, Humberto debe saber. Y Humberto debe saber la historia de la formación de los carteles. ¿Quién dice en los hechos que las actuales políticas le están arrebatando jóvenes a los grupos criminales? Los jóvenes construyendo futuro. No, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Bueno, entonces, están? ¿Qué quieres? No, yo no quiero nada. Porque siempre es la misma insistencia y es lo mismo que dice el embajador. Sí. Queremos respuestas urgentes. Yo no hablo de respuestas urgentes. La gente que recorre el país sabe que la aplicación de esas medidas urgentes de mano dura nos han conducido a la situación actual. Bien. Que la guerra no es camino. La guerra nos ha llevado a lo que estamos viviendo. Yo te concedo ese punto. La pregunta es, ¿qué pasa con la vida cotidiana? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa con el día a día? ¿Qué pasa con esas cientos o miles de madres que ¿Qué pasa con los periodistas asesinados? Sí. Y los periodistas asesinados. Yo entiendo, yo no discuto tu fundamento, tu planteamiento, y además, ¿qué más quisiera, Epigmenio? Que tuviera razón. Pero eso lo sabremos en 3 años, en 5, en 8, en 10 o en 15. Y repito, no nos dedicamos a leer bolas de cristal. Lo que veo y vemos hoy es un país destrozado, despedazado y por lo la que violencia. ve, y eso por sí eso lo vemos hoy, que la culpa es de García Luna, de Calderón, o de no Nixon, es culpa, o no la es responsabilidad. Culpa, eso es infantil, Ciro. La responsabilidad es histórica. La responsabilidad histórica es muy distinto de la culpa. En el día de hoy, la situación es terrible. A ver, vamos a hacer una pausa. Vamos. Tomamos café y le seguimos.
Son las 8:20. Hacemos una pausa. Continuamos con este tema y con más. Aquí con Epigmenio Ibarra me decían, es la 10ª semana consecutiva que estás acá. Ya llevo 10 semanas. Vamos a pausa. 8:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. $8.24, Epigmenio. Yo quería aclarar dos cosas. ¿Por qué le escribo al embajador? Por sus declaraciones, obviamente, porque coincido con él. Porque me parece que las soluciones a problemas tan graves deben ser soluciones conjuntas. Porque me parece que es la hora de señalarle a los norteamericanos, y reconozco su nombramiento como un gesto histórico de buena voluntad. El de Ken Salazar. El de Ken Salazar. Los norteamericanos tienen un grave problema interno. La droga para los norteamericanos es garantía de paz, porque apaciguan a las pandillas, por un lado, y porque el consumo es tan grande que necesitan proveer a los adictos. Pero no atienden el problema de los adictos como un problema de salud pública, que es lo que es, por un lado. Y por el otro lado está la cuestión de sus intereses geopolíticos y de cómo mantener su hegemonía en una zona a la que la inestabilidad de la droga hace más vulnerable. Entonces, hablemos claro con los norteamericanos, que tomen medidas. Tú dices, va a ser imposible que paren. Va a ser muy difícil, imposible nunca es, pero va a ser muy difícil. Pero nos toca decirlo. ¿Nos toca a quién? A los mexicanos, al gobierno de México, a todos los periodistas. Nos toca poner también la diana y decir, este problema, los muertos que hoy tenemos en México, están vinculados al gran comercio de la droga en los Estados Unidos. Tú hablabas en el corte, ¿cuánto cuesta un cigarro en Coyoacán de mota? Le preguntamos a Humberto Payet, nos decía que si sacáramos el costo por cigarro, dijo unos 20 pesos, ¿no? En una tienda formal, economía formal, en Nueva York, en zona estudiantil, con en impuestos, empaque, sí, en una anuncio. tienda, como si fueras a comprar, te cuesta $11 un cigarro. Así es. Hace 2 sábados, ¿eh? Yo Y pasé la por cocaína una y que pregunté la cocaína cuesta $11. aquí y que termina costando aquí. Cocaína todavía no la venden en tiendas, no sé si. Pero toda la futuro, droga sí. se multiplica. ¿Y qué multiplica el costo de la droga? La guerra. Es más difícil de conseguir, cuesta más dinero. Entonces, el problema es que si no abate el consumo en los Estados Unidos, si no se contiene el tráfico de armas, si no se detiene a los grandes capos norteamericanos, seguirá habiendo demanda. Y mientras haya demanda, habrá proveedores. Epigmenio, yo desde que tengo noción del tema, desde que empezaba en esto, en los años 80, en los 90, escuchaba lo mismo. El problema es el consumo en Estados Unidos, con diferentes matices, diferentes momentos. Pero nosotros producimos, ponemos a los muertos, ponemos el dolor, ponemos la sangre, y allá consumen. Cuando menos desde los años 80 y probablemente ya se decía desde los 70. Lo hemos dicho muchos años. ¿Y en qué año estamos? Y hemos dicho, 2022. y desde el día que sacó Felipe Calderón a la tropa a combatir, yo empecé a decir... A petición del gobernador Lázaro Cárdenas, petición desesperada del gobernador Lázaro Cárdenas. Y desde ese día dije, eso va a desatar un fenómeno irreversible, que va a costar sangre y generaciones. Será de larga duración, pero esperemos que no irreversible. Irreversible por esos métodos. Y lo dije entonces, y lo dije cada semana en Milenio, cada semana con una necedad, la misma necedad que hoy tengo. Hoy la muerte Nosotros lo llamamos consistencia. La muerte de los periodistas me parece el escalamiento de la violencia y la utilización de una modalidad táctica distinta. Mata a un periodista, es un gran escándalo. Mata a un periodista, mátalos en cadena
y opera contra periodistas de medios locales, cuya protección es prácticamente imposible. ¡Qué tragedia! Sí. Pues en lo esencial de acuerdo. Oye, inevitable el tema de la decisión pues no decisión, pero de la posición que asumió ayer el presidente López Obrador sobre la Cumbre de las Américas que va a tener lugar en Estados Unidos, en Los Ángeles, en un mes. Dice, si no invitan a todos, sí asistirá a México, pero no iré yo. Pues sí, yo creo que viene a colación con todo esto, que es un momento de hablar distinto con los Estados Unidos, respetuosamente, bien. Y yo creo que los norteamericanos primero están acostumbrados a todo. Y si les dices, oye, no voy a ir porque no invitas a todos, te dicen, bueno, pues qué lástima. Pero sí viene tu equipo, ¿va? Sí, viene tu equipo, pero sería muy bueno que tú vinieras. Pues no, porque sería muy bueno que tú invitaras. Por lo menos ya estamos hablando ese nivel, no en el nivel de la simulación de comes y te vas. Eso me parece que es muy razonable. ¿Cuál simulación? Era comes y te vas. Por eso. ¿Cuál simulación es? Oye, no te queremos, come y córrele. No, pero te invito. Pero te invito para que estés. Y aceptaste. Entonces, ahora, por lo menos, y me parece que tiene razón López Obrador cuando dice, bueno, que conversemos. Son buenos para conversar de petróleo con Venezuela. Pueden conversar de petróleo. Bueno, que de una vez conversen de todo. Le va a hacer bien a América Latina, somos una región. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos estuvo en diálogo con Cuba, ¿cuántos años? Con Obama, los últimos 3 o 4 del gobierno de Obama. Y siempre ha habido, la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, funcionó muchos años. Obama estuvo en Cuba. Obama visitó Cuba con Fidel todavía. Hubo un diálogo formal, institucional, de buena parte de la segunda mitad del gobierno de Obama. Creo que en el momento de transición que estamos viviendo en general en América Latina, sería muy saludable para los norteamericanos establecer relaciones abiertas con todos los países y convocar a un diálogo general, abierto, como el que sucedió en muchas cumbres fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Fue una buena jugada del presidente López Obrador. Hoy hay muchas afinidades contigo, nos va a ir muy mal en las redes. A ver si podemos recuperar la frase es la portavoz de la Casa Blanca, cuando le preguntaron del tema y la tomaron fuera de base. No, vamos a ver, nosotros no hemos decidido, todavía no hemos hecho la lista de invitados. Fue una buena jugada del presidente López Obrador. Nada más. Ahora que pero la tenemos en inglés y con subtítulos. A ver, es la portavoz de la Casa Blanca, que ya se va, por cierto, que ya se va. A ver, venga. Well, the invitations have not yet been issued. We know that the summit is a valuable opportunity to focus on some of the most important shared issues like the ongoing fight for freedom and democracy for every country, our shared climate goals and stronger multilateral COVID-19 response, COVID, etcétera, y abordar temas como la migración, perseguir al crimen organizado, inestabilidad económica. Pero las invitaciones no han sido enviadas. Le preguntan por si van a invitar a Venezuela, de Nicaragua o Cuba a la cumbre. No puedo porque no se ha tomado una decisión final. No descartan que vengan esos 3 países. No hemos tomado una decisión, dice la portavoz, y aún no se han enviado las invitaciones. Incluida la de México. La tomaron, tú que eres beisbolero, la reviraron a la primera y se defendió, alcanzó el safe. ¿no? Sí, se defendió, pero por poco la ponen fuera de circulación. Sí, está experimentada. ¿Cuál si no hemos mandado invitaciones? ¿Cuál que no van a venir? La mañanera terminó impactando en la Casa Blanca. Pues ya con frecuencia, van 2 o 3 veces seguidas en las últimas 2 o 3 semanas que eso también es política exterior. Sí. Bueno, pues en lo esencial. En lo esencial hoy, porque además el presidente acaba de hacer una gira por América Latina, por Centroamérica y el Caribe. Y es su primera gira. Sí, ¿verdad? Sí. Porque Estados Unidos fueron visitas a un evento. Es su primera gira, 5 visitas de Estado en 5 días. Nada más. Entonces era oportuno hacer esta aclaración y decir, sí vamos, pero espérate tantito. Porque si tú ves lo que declaró la portavoz,
Es la agenda de los Estados Unidos la que está sobre la mesa. Es la agenda de los Estados Unidos la que está sobre la mesa siempre. Pues es que son los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos, pero nosotros somos sus socios. Que además en esta ocasión van a jugar de locales en la Cumbre de las Américas. Somos sus socios, sus vecinos. Y peor que eso, estamos allá adentro, 40 millones. Peor que eso, mejor. Estamos fundidos. Mejor para que ellos, no estamos, para ellos. Estamos fundidos. Qué maravilla los debieran mexicanos. Debieran cambiar su lógica y su agenda debiera ser compartida. Vamos a una pausa y al regresar, a ver si te quedas un par de minutos más, una reflexión, 10 semanas de Epigmenio aquí. Y vamos a tener semana 11, ¿no? Pues sí. Entonces, no. una reflexión. Yo soy terco. Sobre lo que... Eres consistente. Pues sí, que es diferente, ¿no? Bueno, vamos a una pausa, 8:35, volvemos. ...8:39 por la mañana, vamos con la información. Todos los vuelos de carga doméstica y de charters van a migrar de inmediato sus operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Además, las aerolíneas ofrecieron aumentar el número de vuelos desde la IFA. Aseguró esta mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Dijo que otro de los acuerdos entre aerolíneas y autoridades fue ya no permitir en el aeropuerto de la Ciudad de México vuelos no programados ni los vuelos de aerolíneas que tengan deudas de arrendamiento. Buscamos que mi papá pueda tener un juicio a distancia y tener acceso a las carpetas de investigación porque la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México no quiere ni reconocer a nuestra abogada, aseguró por la mañana Alejandro Roemer, hijo de Andrés Roemer. Informó que su papá sigue en Israel con las cuentas bancarias congeladas desde hace un año y que de las 61 denuncias públicas por abuso sexual contra su papá se reducen a 12 porque son las únicas que tienen nombre y apellido. Quisimos agotar toda la ruta legal en la cual confiamos se pueden hacer procesos legales de forma justa y objetiva. Sin embargo, nos hemos topado con un blindaje ante el cual hoy pedimos una exigencia básica, que es simplemente que se abran las carpetas, que se reconozca a la abogada y se conozca algo tan básico como las acusaciones que se le imputan, porque de esas 61 denuncias, 49 son anónimas y son en realidad 12 denuncias hechas en Twitter. Hay un patrón muy claro de desviar la atención de todo lo que no se hace por las mujeres de la Ciudad de México con el caso Andrés Roemer. Federaciones, asociaciones y colegios médicos de México enviaron una carta al presidente López Obrador para manifestar su desaprobación por el anuncio del gobierno federal de contratar a médicos de otro país. En la carta aseguran que en México hay médicos con capacidad avalada por universidades nacionales que conocen las necesidades de la población. Sin embargo, los doctores se encuentran desempleados, tienen empleos eventuales o salarios bajos. A la 1 de la tarde, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, ofrecerá un mensaje en el estacionamiento del penal de Santa Marta, después de que termine la visita que realizará a esa cárcel esta mañana. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 34 centavos. Una persona que nos está escuchando en Estados Unidos, muchas gracias, dice, dile a Epigmenio que si hay un país con grandes centros de atención y de rehabilitación a personas con problemas de drogas es Estados Unidos. Dice que tú dijiste que en Estados Unidos no atienden el problema desde la salud, desde el tema de salud. Bueno. Y dice, muchos de los mejores centros de rehabilitación o de atención, de recuperación, como se llamen, están en Estados Unidos. Hay en efecto, atención a adictos. Lo que digo es que el problema general es visto desde el punto de vista criminal y no de salud pública. Eso es a lo que me refiero. Ciertamente hay atención, pero la concepción de la droga como resultado de un crimen, como un crimen en sí mismo, es lo que nos conduce al lugar en el que estamos. No digo que se legalice, o que todas las drogas, pero digo que debe tratarse de otra manera y debe combatirse, insisto,
a los dueños de la última milla, a los capos locales, sean pandilleros, sean empresarios, porque el dinero de la droga fluye en muchos sentidos. El dinero de la droga es oxígeno puro para Wall Street, son muchos centenares de millones de dólares. Bueno, pues muchas gracias. Decíamos 10 semanas aquí, Epigmenio. ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues la gente es la que tiene que opinar. Sí. Yo, por parte, estuve en Dos Bocas ahora y me sorprendió mucho la cantidad de obreros que se acercaban para decirme que escuchaban cada miércoles. Qué gusto. Y que estaban atentos y usted dele. Y lo mismo en general en la calle. Debo decir que ha sido una experiencia importante para mí, porque el ejercicio de diálogo, yo no estoy acostumbrado a esto. Yo no soy un hombre que se para frente a las cámaras o frente a un micrófono a hablar. Me tensa, debo confesar. Es un ejercicio nuevo, he venido aprendiendo. Pero también es un ejercicio necesario porque te enfrenta a la posición del otro en vivo, al cuestionamiento, y eso obliga a reflexionar, cosa que nos hace mucha falta en este país. Yo agradezco el espacio, Ciro, agradezco el tono, a veces nos peleamos, otras no. Y seguiremos, sí. Otras no, pero podemos hablar. Sí. Y mientras quede la palabra, nos queda todo. Bueno. Pues qué gusto escucharlo. Cuando la primera vez que estuviste aquí hace 10 semanas dijimos, te recibimos como colaborador y aquí estamos como colaborador y qué gusto. Y algunos miércoles pues no estaremos de acuerdo y otros como el de hoy casi en todo. Okay. Estaremos más o menos en sintonía, pero como colaborador, qué gusto, 10 semanas, y por lo pronto viene la 11. Viene la 11. Y lo de la 11, ojalá la 12, y así nos vamos. Sí, la vida nos da, y mientras la vida nos da. Bueno, no es madera esto, ¿va? Sí, tú échale, Ciro. Bueno, pasa. Melamina de Ponderosa, ¿te acuerdas? Gracias, Epigmenio. Gracias. Buen día. ¿Qué más, Manuel? Bueno, pues ha comenzado ya en Michoacán, Ciro. Nuevamente lo han planteado desde días atrás los integrantes de la CENTE, los maestros de la sección 18, comienzan el primero de 3 días de protesta, toma de presidencias municipales, es lo que indica la agenda. Mañana toma de oficinas del SAT y de rentas, y el día 13 la toma de oficinas de rentas. Podemos ir con nuestros compañeros, con su compañero Marco Santoyo, allá en Michoacán. Comenzó una vez más este paro. Ahora sí que, ¿ahora qué están reclamando los maestros de la CENTE? Marco, buen día. Buen día, Marco. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días. Te saludo desde Michoacán. Exactamente platicarte que pues hace unos momentos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en Michoacán, y es que aquí en Michoacán existen 2 grupos, en este caso del Grupo Poder de Base inició este paro de 72 horas, pues ellos tienen agendados en 3 días esta movilización. En primera instancia, pues este día estarán tomando alcaldías, el día de mañana estarán tomando pues las oficinas del SAT aquí en Morelia, y el próximo viernes estarán también tomando las oficinas de renta aquí en el estado. Comentarte que son diversas exigencias las que tienen, principalmente en cuestión administrativa, en cuanto a la revisión de estas claves para acceder a bases, sobre todo de los docentes que han perdido la vida contra el COVID-19. Ellos argumentan que el gobierno del estado pues no ha hecho estas revisiones en los trámites administrativos, también de los que se han jubilado. Entonces ellos argumentan que no han podido acceder a las bases que pues se han ido liberando en el estado, Ciro. Bueno, muchas gracias Marco Santoyo, allá en Michoacán. Claro que sí, buen día. Gracias, Manuel. Muy buen día. Y creo que dejar registro, Ciro, de lo que pues sucedió ayer en el estado de Nuevo León, y no termino de saber o de entender si esto finalmente es un rompimiento o simplemente es un llamado de atención que hace ni más ni menos que el fiscal del estado de Nuevo León a un pronunciamiento reiterado del gobernador del estado, Samuel García,
porque da un mensaje precisamente junto a los familiares de Yolanda Martínez, una joven que estuvo pues desaparecida 40 días, desafortunadamente se encontró sin vida, y sustancialmente creo que lo pone además en Twitter, además en esta conferencia de prensa, o este mensaje de redes sociales que dio el gobernador, lamentando por supuesto la muerte de Yolanda. Dice a su papá, don Gerardo, pues toda su familia y amigos, les digo que comprendo el dolor que están sintiendo en ese momento, que tendrán todo el apoyo para que se aclare qué fue lo que sucedió. Y a la Fiscalía, dice, a la Fiscalía del Estado de Nuevo León, dice, le exijo lo más pronto posible, agoten todas las líneas de investigación, usen todos los recursos a su alcance para que la familia de Yolanda y Nuevo León conozcan la verdad, todo el apoyo del gobierno, que tengan acceso a la carpeta de investigación. Minutos adelante o horas adelante, el propio fiscal del Estado pues da un mensaje más o menos largo, pero que sustancialmente dice esto, ¿no?, sobre lo que el gobernador expresó. Lamento que se utilicen las redes sociales para enviar un mensaje a la Fiscalía, cuando existen medios oficiales para ello. También es preocupante que se utilice mediáticamente a las víctimas como lo ha hecho constantemente el gobernador. A la Fiscalía le toca investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres. Y a usted, señor gobernador, como responsable de la seguridad del Estado, le toca el protegerlas y evitar su muerte. Entre otras cosas, también lo que dice el propio fiscal Gustavo Adolfo Guerrero es incluso la carpeta de investigación ya fue entregada a la Comisión de Víctimas de manera habitual, de manera normal, así que pues ahí queda este enfrentamiento por lo pronto discursivo. Vamos en todo caso a ver qué es lo que responde el gobernador, si es que debe de responder algo, pero bueno, pues creo que sí me parece un punto relevante a recuperar lo que el fiscal del Estado de Nuevo León le dice al gobernador, pues vámonos con un poquito más de calma, ¿no? Porque además de alguna forma, si bien la Fiscalía debe de investigar ya un homicidio o un hecho delincuencial acontecido, la obligación, en todo caso, del gobernador, como de cualquier autoridad estatal, pues es prevenir que eso no suceda, Ciro, ¿no? O que eso suceda. Así que pues ahí queda, pues para el registro, justamente, pues este enfrentamiento discursivo, ¿no? El gobernador no ha generado ningún tipo de respuesta después del mensaje del fiscal, ¿no? Estaremos atentos ahí a sus redes sociales. Bueno, y en lo que tiene que ver con la discusión, hay una discusión en una de las salas de la Corte, nuevamente el tema de la marihuana, posesión libre, el grupo de Fumatón, pues toda esta gente que ha estado ahí a un lado del Senado de la República, los ordenados, por decirlo de alguna forma, están invitando precisamente a un fumatón, otra vez allá afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es primera vez que lo van a hacer. ¿Cada cuándo lo hacen? Pues cada que se llama a un intento de discusión, Ciro, a un intento de discusión, van allá a la Corte. Nuevamente, te digo, está por lo menos planteado en una de las salas de la Corte que esto se dé, para acompañar, dice, el litigio estratégico realizado por Mexicanos Unidos contra la delincuencia, así como apoyar la posesión libre de la cannabis sin fines de venta. Pancartas, disfraces, mucha actitud, es lo que se está esperando que se tenga fuera de la Suprema Corte. Dice, si la Corte dice que podemos tener autocultivos libres de cannabis, es lógico que diga que no podemos portar la planta. La posesión simple de cannabis es un acto sin víctimas. No somos criminales ni generamos daños o violamos derechos de terceros simplemente por portar cannabis para uso personal en la bolsa o mochila. No tenemos por qué ser detenidos, juzgados, castigados por portar nuestro consumo responsable cuando pues es cientos de veces menos peligroso que el tabaco y el alcohol. Dice, y no nos vemos no nos vamos a esconder y exigimos que se acabe la discriminación hacia la comunidad, pues precisamente consumidora de la marihuana. Necesitamos un proyecto justo, que la Suprema Corte de Justicia resuelva lo que se le pregunta y que garantice el derecho al trato digno de todas las personas adultas que decidan pues utilizar la cannabis libre, ¿no? Si no nos quieren oír, si no nos quieren ver, pues nos van a oler. Y sí, es lo que hasta ha pasado, ¿no? Es buena frase. Hay que reconocer, es buena frase. Marco Silva, que también sabe de aviación, por esto de las alturas y volar, ya tuvo un día una experiencia en una de estas coberturas, nos la podía contar, pero pues a él sí le tocó leer la marihuana y de repente pues sí parecía como que andaba volando. ¿Sí? ¿Le tocó leer? Cosa rara, leer cosa rara, ¿no? Sí, la verdad. Y Marco decía,
como decían antes, huele a petate quemado. Petate quemado. Aquí ver, huele a marihuana. Y decía, otra media hora porque no distingo bien. Media hora. ¿No? Bueno, muchas gracias por los comentarios sobre lo que dijo hace unos momentos aquí Epigmenio Ibarra al final. 10 semanas de este ejercicio al que algunas personas le pronosticaban solo un día de una emisión de vida. No, porque lo invitamos como colaborador y así ha estado durante 10 semanas. Tenemos 1 o 2 colaboradores más, ¿no? Sí, no más en el programa, y pues él viene, expresa sus puntos de vista, en ocasiones polemizamos y nada más. Y son los temas, como ocurre en este programa, los temas que están en las noticias, muchas veces los temas que surgen esa misma mañana o la noche anterior. Entonces aquí estamos, él es colaborador de nuestro programa y además a juzgar por las respuestas, por las opiniones, por las redes sociales, por los números de audiencia, pues nos ha ido bien. Nos ha ido bien a todos como programa, y eso a mí me da mucho gusto. Me decían que por qué dije que me daba gusto. Pues me da gusto, es un ejercicio, lo invitamos para que fuera colaborador del programa, es decir, para fortalecer y reforzar el programa. Y si eso está funcionando, qué bueno, me da mucho gusto. Yo coincido, Ciro, porque además dice, y así llegó aquí Epigmenio hace 10 semanas, diciendo, pues mientras haya capacidad de poder dialogar, pues qué bueno, así ha sucedido, ¿no? Y pues en beneficio del programa, en beneficio del auditorio, y ojalá lo sigamos aprovechando todos. Muy bien. Pausa. Ya me corrigió seguramente otro especialista en el tema de marihuana, no sabía. Gonzalo Figueroa, que es nuestro compañero también allá de imagen, dice, el plantón en la Suprema Corte es continuo, siempre hay banda fumando ahí. A ver, son dos cosas diferentes, Gonzalo. Que ustedes vayan de marihuanos a fumar allá afuera es todo su derecho. Pero el plantón como el de hoy es cosa particular. Sí, una cosa es el plantón que está fuera del Senado y otra es esta manifestación que va a tener lugar hoy afuera de la Suprema Corte, ¿no? Pues sí. Con razón no llegan a las coberturas los compañeros. Te digo que andan volando alto. Sí se pierde. Otra media hora, Gonzalito. Otra media hora, a ver si. Bueno, vámonos Bueno, a y no, porque va a Santa Marta, Ciro. Pues sí, una de esas quédense allá dentro unos 15 días, igual les hace bien un retiro. Vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez L, cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visiten. No le cambie. Cómpralo hoy mismo. 9:09, Sofía. Ciro, sigue el presidente López Obrador allá en Palacio Nacional. Le preguntan sobre el reporte, sobre este peritaje de la línea 12 que va a presentar hoy la jefa de gobierno. El presidente dice de entrada pues que hay que esperar, hay que ver qué presenta. Dice, yo lo único que puedo decirles es que la jefa de gobierno tiene todo nuestro apoyo. Es una mujer íntegra, recta y lista, que está siendo sometida a fuertes presiones. ¿Cuántas veces ha dicho eso el presidente? Habría que hacer ese ejercicio, ¿no? A ver si se lo pedimos a Jaime o a alguien. Órale. ¿Cuántas veces ha dicho frases así sobre Claudia Sheinbaum en el último año? O desde mayo del año pasado. Es un año. Sí. Desde la tragedia de la línea 12 del metro. Perdón por interrumpirte, compañera. Dice el presidente que pues es la temporada, es normal, es lo que tendrá que venir, es natural que esto suceda, dice el presidente, y ahí aprovecha para hablar pues de las candidaturas de la sucesión de 2024. Dice el presidente, no hay un candidato preferido, va a ser la gente la que elija al candidato de nuestro movimiento. Yo voy a respetar lo que diga la encuesta y después lo que diga la gente, dice el presidente. Y pues como habló bien de Claudia Sheinbaum, dice, y para que no estén haciendo interpretaciones, les digo que también le tengo confianza al secretario de Gobernación y también le tengo confianza... Oye, si no estaría ahí, ¿verdad? Exactamente, eso dijo, por eso me lo traje a trabajar conmigo, porque le tengo más? Confianza, y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. También si no le tuviera confianza, pues difícilmente estaría en el cargo. Pues uno pensaría que sí, ¿no? Estaría complicado, ¿no? ¿Qué más? Y aprovechando que mencionó al secretario de Relaciones Exteriores, aprovecha para hablar de esto que decía ayer, de la Cumbre de las Américas, esta postura de no ir, que no vaya el presidente si no se invita a todos. Le preguntan
porque ayer vieron al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo ayer en Palacio Nacional. Le preguntan al presidente de qué habló, qué le dijo el embajador. Primero va de un poco la pregunta, pero ya más adelante la responde él mismo. Dice que el embajador le dijo, pues hace falta tiempo, todavía estamos a tiempo para ver este asunto, hay tiempo para poder atender este asunto, que el presidente le dijo, había que ponerlo en la mesa, era necesario ponerlo ya para que se vaya analizando con tiempo. Y dice el presidente que le tiene mucho respeto al presidente Biden, que es una gente humana. Dice, entiendo sus circunstancias. Dice que hay malandrines que lo presionan para que mantenga esta postura hacia Cuba. Habla, por ejemplo, de grupos... Malandrines. Habla, por ejemplo, de grupos de cubanos que viven en la Florida. Dice que presionan para que se mantenga el bloqueo a Cuba. Oye, que viven en la Florida desde hace 60 años. Uh-huh. Sí, dice que hacen esta presión para que se mantenga el bloqueo. Habla por ahí de una dinámica perversa. Dice que buscan que no lleguen remesas a Cuba para que la situación en Cuba siga siendo mala, para que la gente se rebele contra su propio gobierno. Hace este tipo es como de los años 80, pero bueno. Pero dice el presidente, vamos a seguir persuadiendo para que no se excluya a nadie, que participen todos. Dice el presidente que no sé por qué vincularon que yo había hablado de Cuba, Venezuela y Nicaragua, dice el presidente. No sé cómo lo dije, que lo vincularon. Estaba hablando de Paraguay. Argentina. No, Argentina. Estaba hablando de Paraguay, y de Japón, Surinam, de Japón, y de Costa Rica. Seguramente estaba hablando de esos 3 países. Ahora, como sea, buena jugada el presidente López Obrador. Tiene todo que ganar en ese punto y nada que perder. Como dijo, y creo que dijo bien Epigmenio, para Estados Unidos, si no va el presidente López Obrador, pero ahí está representado el gobierno mexicano, pues no pasa absolutamente nada. Y si en una de esas decidieran extenderle una invitación al canciller de Venezuela o al canciller de Cuba, creo que a Nicaragua no, porque no está en la Organización de Estados Americanos, golazo para el presidente López Obrador. Pues mira, gana y no tiene nada que perder, porque creo, y no se van a enojar nuestro auditorio anti-4T, creo que la planteó muy bien ayer el presidente López Obrador. Dijo, no, yo no voy, porque no estoy de acuerdo con la exclusión, pero sí estará México ahí. Y espero que no lo tome a mal, creo que no lo va a tomar a mal el presidente Biden y el gobierno de Estados Unidos. La planteó bien, sin riesgo de nada. Pues sí, ¿no? Ya por lo pronto también el presidente de Bolivia hizo lo mismo, ¿no? El señor Luis Alberto Arce publicó en su cuenta de Twitter lo mismo, consecuente con los principios y valores del Estado plurinacional de Bolivia. Reafirmo que una cumbre de las Américas que excluya a países americanos no será una cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma. Que a final de cuentas es una forma de salvavidas, de apoyo para Cuba y Venezuela. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema, ¿no? Suficientemente abordado hoy. ¿Qué más, Sofía? Le preguntan, pues ya regresando al tema del espacio aéreo, le preguntan qué se está haciendo para recuperar la categoría de seguridad aérea, si ya estamos a punto de recuperarla, y el presidente dice, se están haciendo todos los trabajos para recuperar la categoría, se está trabajando, lo está viendo la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y le preguntan también de una nueva línea aérea, pero el presidente dice que no tiene información, pero que si hay oportunidades de nuevas líneas aéreas, ellos van a dar los permisos e impulsar esto porque se necesita. ¿Una nueva línea aérea? ¿Marco Silva? Dice el presidente. ¿Tú sabes algo? La pregunta fue de Eduardo Esquivel Ancona, de SDP. Que y entonces suele dice, estar bien informado. Es una aerolínea que se llamaría Araela, de José Luis Garza. A ver, pues pásele, compañero, porque desde allá... Es que vimos su página. Sí, vimos su desde página, allá no se le entiende. Buen día. Su página web en construcción en octubre del año pasado. ¿Recuerdan un nombre? Araela. Entonces fue algo que sonó, insisto, en el último trimestre del año pasado, que incluso había ya un registro del SAT a nombre de esta línea aérea, pero desde entonces nada. Fue en esos tiempos en donde se estaba tratando de alimentar o se buscaba establecer un poco la idea de que iba a haber suficientes vuelos previo a la inauguración del Felipe Ángeles. Pero sí, efectivamente, de esa línea aérea, nada, y pues tan es así que el presidente, que ese es un pasecito para que él pudiera rematarlo, pues simplemente no la tomó, ¿no? Bueno, Araela. Sí. Yo, con todo respeto,
No me acordaba. Ahorita busco otra vez, pero sí, ahí está la página web. No sé si la habrán bajado, pero al menos estaba el portal y con la frase muy típica de los programadores en construcción. Oye, ¿qué llegue le volvió a dar el presidente al subsecretario Jiménez Pons? Sí. 2 días. Sí. Bueno, hoy más bien fue el secretario de Gobernación. Pero como bien dices, ¿no? En el miércoles de ¿Quiénes quieren las mentiras? Pues la verdad es que... sí. Ahí la versión es atribuible 100% al subsecretario de Transportes. De ahí salió, ¿no? Y entonces, pues de ahí fue que la tomamos. De que había un decreto para reducir vuelos. Incluso en la entrevista que le hicimos, la segunda entrevista que le hicimos el lunes, Ciro, pues la misma pregunta que le hice fue, pero ese acuerdo se va a convertir en decreto. No, y ya fue cuando aclaró y después ya vino todo lo que se dio en Gobernación, ¿no? Bueno. Muy bien. Gracias, Marco. Araela. Pues no, yo creo que esa página, no sé, habrá que checarla, pero pues es más bien una situación distinta. No la vemos, ¿no? No la vemos, ¿no? Y yo no sé cómo interpretó el presidente lo que aquí hemos platicado, que tú presenciaste en ese vuelo Nueva York-México, lo que comentamos del vuelo que llegó de Volaris el sábado, ¿no? Donde creo que nunca dijimos que fue un accidente. De haber sido un accidente, otra cosa sería, ¿no? O sea, creo que el presidente hasta él mismo tendría que estar hablando distinto del tema, ¿no? Porque te refiero otra vez en la conferencia, ¿no? ¿A mí? Sí. Pues sobre este asunto de algo que no dijiste, punto. O sea, nosotros nunca dijimos, tú no lo dijiste, que había habido un accidente y que se había evitado un accidente incluso por la pericia de los pilotos. Se brinca, como siempre el presidente, la información pura y dura. Reconocido ya por las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que eso que pasó el sábado pasado, y seguramente lo que tú presenciaste, es un problema de controladores aéreos. Sí. ¿No? Entonces es otra vez un tema de ellos, del gobierno, así como le gusta hablar al presidente, de ellos, no de la ciudadanía, de ellos, no de los pilotos, de ellos, no de las empresas, de ellos, no de la ciudadanía, ¿no? Pero ese detallito se lo brinca para poder referirte a ti y pues de alguna forma darte un llegue, ¿no? ¿Qué frase dijo Sofía, no? Con toda esta información que falta, ¿no? Que siempre le falta, pero que dice que Ciro está en contra de qué en la parte de la aviación. ¿Qué dijo el presidente? Dice el presidente que el tema se politizó, que fue una acción politiquera. Dice, se habló de un supuesto accidente. Dice que incluso han aclarado las aerolíneas que no hubo ningún riesgo, pero no nos vamos a meter a eso porque Ciro Gómez Leiva va a decir que sí. ¿Y para qué me meto yo a la polémica sobre eso? Dice el presidente. Entonces me refirió diciendo lo que voy a decir. Pues bueno. Porque dice que fue un supuesto accidente, un posible accidente, o que incluso hubo riesgo, dice el presidente. Eso es de lo que estaría acusando. Esa es la polémica que dice. Bueno. Sí, señor. Que no dice eso porque yo voy a decir, a ver, rápido. Ahí está la página, Ciro. A ver, pero ahí está. Esa es Araela, en construcción, línea aérea próximamente. ¿Y eso fue en octubre? Y ahí está, ahorita todavía viva, pero sin que corra. Pero no se construye nada, sigue en construcción. La página, imagínense la aerolínea. 9:20, volvemos. 9:24, Miriam, buen día. Ciro, Humberto Padgett, buen día. Ciro. ¿Qué tal? Buenos días. Ciro, ayer dábamos cuenta en el noticiero de Imagen Noticias sobre unos 3 videos que empezaron a circular en Tierra Caliente, Michoacán, que es la persecución de civiles, de 7 camionetas llenas de civiles, correteando, persiguiendo, humillando a 4 camionetas, a un convoy del ejército mexicano. Esto es donde se ubican los videos y que son grabados por los automovilistas. Descríbelos, por favor. Ahorita Humberto, ayúdanos también a describir. Lo que vemos es ahí la glorieta, la glorieta de 4 Caminos en Michoacán, Nueva Italia, en el municipio de Mújica. Van camionetas del ejército mexicano adelante. Van grabándolos como van civiles. Ahí vemos las perspectivas de los civiles que van correteando al ejército. Son 7 camionetas. Escuchamos un poco el audio. Vamos a escuchar. Los que gritan son los criminales. Son los criminales o lo que sean, civiles, lo que sea. Civiles, sí, son unos cuates que estaban jugando fútbol y corretean hacia el ejército, seguramente. Van gritándoles, dales, y los van correteando. Este es Nueva Italia, dice, están las letras de Nueva Italia. Es un crucero muy famoso.
Persiguiendo y el ejército mexicano, Humberto, en fuga. Huyendo. Esta zona es la entrada, digamos, a Tierra Caliente. Tú vienes de la carretera siglo XXI y para ir hacia Apatzingán te encuentras con ese crucero, obligadamente. Es donde se da la persecución. ¿De dónde venían los militares y cuántos minutos llevaban así en persecución, Ciro? Por lo menos se estiman 15 minutos en esta persecución de los civiles contra los militares. ¿De dónde venían? Tenemos información de autoridades estatales, incluso federales, que nos confirman que ellos estaban haciendo un recorrido de seguridad en la comunidad Los Olivos, municipio de La Huacana, y ahí los ven estos civiles que seguramente están con alguna organización criminal, y los empiezan a correr y los corretean por 15 minutos hasta que automovilistas los captan en esta zona, que ya es el municipio de Mújica. Está en la zona de Nueva Italia, crucero de 4 camiones. Ese es increíble. Por lo menos 15 minutos. Nos recordabas, Miriam, Humberto, pues es la región donde hace 3 años humillaron a los soldados. ¿Te acuerdas cuando les quitaron una Barrett? Una Barrett. ¿Y cómo a ver si podemos recuperar aquel video? Sí, los tenemos. Esto es mayo. Es de hace, ¿cuándo es mayo? 2019. Hace 3 años. Hace 3 años. 2019, 26 de mayo de 2019, municipio de La Huacana, hacen un operativo los militares. Ahí vemos cómo los humillan, los amarran, los desarman, vemos cómo les quitan los radios, porque estaban los militares haciendo un recorrido de seguridad. Después de haber reforzado seguridad con nuevos militares en la zona, les quitan armas. Fue el asunto de la Barrett, autodefensas. Sí, y obligan ahí a un oficial, un capitán, a que le hable a su mando para que les devuelvan el arma, la Barrett, Humberto. Sí, en aquella ocasión fue el asunto de un arma que está fuera de toda proporción de la legalidad y que llevó a esta situación de vejación de los militares, ocasionando mucha molestia en la tropa, en militares retirados. Y ahora se repite el asunto no con una situación de armas. Lo que nos reportaron, Ciro, ayer, que nos envió, y de hecho nos lo envió un militar, el video de la persecución de delincuentes a militares, es de que estaban haciendo un patrullaje en una zona en la que se está produciendo metanfetaminas, que es una droga, a diferencia de lo que decía Epigmenio Ibarra, no se está consumiendo solamente en Estados Unidos. El narcotráfico está inundando mercados locales de una droga que es sumamente adictiva y que ocasiona un comportamiento muy violento. Entonces, la delincuencia organizada de uno de los lugares que suele ser el más violento del país a ratos, dice, no quiero que me confisques armas, y si me confiscas armas, ejército, tú que sales a las calles. A ver, cuando sale una unidad del ejército, no es de que dejen el cuartel o que dejen la zona militar y digan, ok, vamos a ver qué nos encontramos. Salen con un mandato escrito, y ese mandato es hacer cumplir la ley federal en materia de armas de fuego y explosivos. Esa ley tiene que ver con incautar cuantas armas que estén fuera de la ley se encuentren. Es una obligación constitucional con la que sale el soldado a patrullar. Entonces el ejército dice, no, yo no estoy, los delincuentes dicen, no, yo no estoy de acuerdo con que me desarmes, yo no estoy de acuerdo con que me desbarates los laboratorios de metanfetaminas, y si lo que yo tengo que hacer es perseguirte, humillarte, vejarte, gritarte cual apache furioso, para que voltees y te sientas en el compromiso de violar mis derechos humanos, pues no lo haré. Recordemos también, Ciro, de que a cuánto queda Uruapan de ahí, son como unos 40 minutos, ¿no? Una hora, cuando mucho, yo creo. Ahí empezó el asunto el 7 de septiembre de 2006 en esta racha de violencia que tenemos, que el narcotráfico no inicia en 2006. El 7 de septiembre de 2006 fue que rodaron las cabezas en el sol y sombra de Uruapan, ahí mismo. Y en diciembre llegó el ejército. Ahora, el punto, más allá de... ¿Y por qué estamos recuperando las imágenes de mayo del 2019 y las de ayer? Porque ¿es más segura esa zona 3 años después? No.
¿Hay menos presencia de grupos criminales? No. ¿Hay algún elemento que nos haga pensar que los programas sociales sacaron a los jóvenes de las actividades criminales? No. Es la derrota. Eso es la derrota. El mismo trato de cuando llega el gobierno con su estrategia, si es que tiene una estrategia de seguridad a Michoacán, 3 años después es la misma actitud. 3 años, o la podemos tomar octubre, que fue el reforzamiento, el relanzamiento es la misma de la estrategia. De estas personas que tienen controlada la región, esta región de Michoacán, es la misma actitud valentona de aquí de aquí mandamos nosotros, de aquí nadie pasa, criminal, asesina. Es la misma situación. Este es mi territorio, no es de ustedes, soldados. Y cada vez que vengan, los vamos a repeler. Después se repliegan los grupos criminales, hacen rondines, presencia los soldados, pero en los hechos, ahí están los grupos criminales. Y es probable que alguna de las personas que amarró soldados en la Huacana hace 3 años haya ido a bordo de una de esas camionetas. Es probable, no sería descartable. Además, llama la atención cuando empiezas a ver ya con detalle el video. Todas las camionetas que van en persecución de los militares es un detalle de seguridad. Ninguna trae una placa. Son camionetas algunas porque no importa, de lujo. Porque lo pueden hacer, porque robadas. No hay ningún problema. Seguramente son robadas, seguramente. El Estado mexicano está, al menos en esa parte del territorio nacional, creo que hay muchas más, está siendo derrotado por los grupos criminales. Ahí están las imágenes. Y después ahí están las estadísticas, y después ahí están los testimonios, y después ahí están las imágenes. ¿Te acuerdas cuando se alegaba la existencia de un supuesto Estado fallido hacia el final del gobierno de Felipe Calderón? Y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso no lo veíamos. No sé si no lo veíamos. No, así no. Ahí habría que hacer en la misma región mataron un buen trabajo policías federales, sí, pero que los emboscaron, no sacaban de los hospitales. Creo que no ocurría que huyeran. Como sea, las cosas no han mejorado. Como soldado, la premisa es de que antes morir a que te desarmen. Es correcto. Sí. Y aquí se les desarma, se les persigue, se les denigra, se les escupe, se les madrea, se les apalea, se les esta es una situación distinta. Se pretende establecer en el discurso propagandístico en materia de seguridad la frase central de cero impunidad, de no impunidad. No. Y cuando vemos que hay una excepción de este tamaño al llamado Estado de Derecho, entonces lo que vemos es de que no existe una autoridad que sea capaz de cumplir con el fundamental contrato de darle seguridad a las personas. Hay una suplencia evidente de la capacidad de ejercer violencia por parte de la delincuencia organizada, muy empoderada. No, además, tienes toda la razón, no pueden dar seguridad a la ciudadanía ni a ellos mismos. Van correteados, los van persiguiendo. ¿En qué situación queda la gente de Tierra Caliente? Pues antes peleaban, desprotección total. Es correcto. Pero ahora ya no hay masacres, ahora ya no se usa la fuerza. Muy bien, qué bueno que ya no se use la fuerza, qué bueno que ayer no haya muerto nadie ahí. Pero ¿quién gana con eso? Lo vemos con el número de muertos. El ciudadano, el comerciante, el productor. Ellos no ganan nada con esto, nada. Vamos a pausa, volvemos. 9:39 por la mañana, vamos con la información. Todos los vuelos de carga doméstica y de charters van a migrar de inmediato sus operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Además, las aerolíneas ofrecieron aumentar el número de vuelos desde la AIFA. Aseguró esta mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Dijo que otro de los acuerdos entre aerolíneas y autoridades fue ya no permitir en el aeropuerto de la Ciudad de México vuelos no programados ni los vuelos de aerolíneas que tengan deudas de arrendamiento.
Buscamos que mi papá pueda tener un juicio a distancia y tener acceso a las carpetas de investigación, porque la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México no quiere ni reconocer a nuestra abogada, aseguró por la mañana Alejandro Roemer, hijo de Andrés Roemer. Informó que su papá sigue en Israel con las cuentas bancarias congeladas desde hace un año y que de las 61 denuncias públicas por abuso sexual contra su papá, se reducen a 12 porque son las únicas que tienen nombre y apellido. Quisimos agotar toda la ruta legal en la cual confiamos se pueden hacer procesos legales de forma justa y objetiva. Sin embargo, nos hemos topado con un blindaje ante el cual hoy pedimos una exigencia básica, que es simplemente que se abran las carpetas, que se reconozca a la abogada y se conozca algo tan básico como las acusaciones que se le imputan, porque de esas 61 denuncias, 49 son anónimas y son en realidad 12 denuncias hechas en Twitter. Hay un patrón muy claro de desviar la atención de todo lo que no se hace por las mujeres de la Ciudad de México con el caso Andrés Roemer. Federaciones, asociaciones y colegios médicos de México enviaron una carta al presidente López Obrador para manifestar su desaprobación por el anuncio del gobierno federal de contratar a médicos de otro país. En la carta aseguran que en México hay médicos con capacidad avalada por universidades nacionales que conocen las necesidades de la población. Sin embargo, los doctores se encuentran desempleados, tienen empleos eventuales o salarios bajos. A la 1 de la tarde, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, ofrecerá un mensaje en el estacionamiento del penal de Santa Marta, después de que termine la visita que realizará a esa cárcel esta mañana. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 27 centavos. Bueno, creo que podemos ir a aterrizar el tema de el número de operaciones. Esta, pues creo que confusión sobre interpretación de lo que dijo ayer Aeroméxico, más o menos, por varios medios de comunicación que dicen Aeroméxico va a comenzar a tener 30 vuelos más, Marco Silva, y no estamos hablando de 30 vuelos, son 30 operaciones. Que serían, que probablemente corresponderían a 15 vuelos. 15 vuelos. ¿Sí? ¿Cómo lo aterrizas, digamos? ¿Cuántos hay hoy? ¿2, 3? Hoy tienen dos operaciones diarias. ¿Dos operaciones o 2 rutas? No, 2 operaciones. Es decir, tienen 3 rutas, ¿sí? Que es Felipe Ángeles, Villahermosa, Felipe Ángeles, Felipe Ángeles, Mérida, Felipe Ángeles, Felipe Ángeles, Puerto Vallarta, Felipe Ángeles. ¿Todos los días? No. Entonces la diferencia es esa. Haz de cuenta, la frecuencia, hay que hablar de frecuencia, que es el número de salidas. La frecuencia para Mérida son 7, para Puerto Vallarta son 4 y para Villahermosa son 3. Entonces tiene, podemos decirlo así, 14 vuelos semanales a 3 rutas con 14 frecuencias que se dividen en 2 operaciones al día. Así, todos los días Aeroméxico sale del Felipe Ángeles 2 veces a distintos lugares. Entonces, es importante verlo en términos de operaciones. Incluso, la estadística del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México habla también de operaciones. Si tratamos de bajar los acuerdos de la Secretaría de Gobernación a casos concretos, pues entonces vamos a los números. Y los últimos disponibles, que son de enero, hablan, por ejemplo, de que de carga nacional registró el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 255 operaciones en un mes, es decir, 8 diarios. Esos se van a ir, esos se tendrían que ir en inmediato. Y de aviación general, que este es otro número que a mí me llama muchísimo la atención, son 52 operaciones diarias. Y entonces yo le hablo al aeropuerto y le pregunto al aeropuerto de la Ciudad de México, ¿qué es aviación general? Y me dicen que son, pues básicamente, jet privados, aviones oficiales de gobierno, que no deben ser muchos, pero ahí están los hangares de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Marina, algunos vuelos comerciales como taxis privados y aviones pequeños y de menor velocidades. De esos no han hablado, pero en estricto sentido se tendrían que ir también. Y en 90 días, la diferencia entre las operaciones de carga nacional y la internacional es bastante importante. Según el último dato disponible, si había 8 operaciones diarias de carga nacional en enero, de carga internacional fueron 21. Entonces sí se va a desahogar. Hay otro punto dentro de los acuerdos que se dan a conocer. Los deudores, adiós, también se van.
Lo dijo el secretario de Gobernación. Y en primerísimo lugar, Aeromar. Entonces, ahorita estoy buscando esta información. Aeromar tiene una presentación montada en su página web que habla de 70 operaciones. Se me hacen muchas solo para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero ellos también tendrán que migrar junto con Magni Charters, que también tiene adeudos. Básicamente, los adeudos, Ciro, se plantean a Aeropuerto y Servicios Auxiliares por turbocina, al SAT por impuestos y también, básicamente, al propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que pueden deber operaciones, es decir, los slots se implican gastos, ¿no? Entonces, así la cosa, yo creo que lo conveniente a partir de ahora, porque así debe de hablarse en términos de aeropuertos, es el número de operaciones que implican aterrizajes y despegues, Ciro. Bueno, gracias, Marco. Gracias. ¿Qué más, Manuel? Bueno, pues sé que es un tema, ha platicado el tema de Ariboro hoy, que anunció que va a contener como diputado o para diputado. Las únicas diputaciones, como bien platicábamos ya, Ciro, que se van a dar este año están en Quintana Roo, diputaciones locales. Pero pues en Quintana Roo no saben nada de él. Entonces, creo que vale la pena, porque su video es críptico, y me parece que es críptico intencional, de no decir ni el Estado, ni en qué posición va. Quizá esté promoviendo una canción que se va a llamar Voy a ser diputado. Soy diputado. ¿no? Soy diputado, sí. ¿no? Tampoco deja y claro ustedes ya están haciendo análisis político. Pues sí, porque digo, hay mucha gente, pues, además que está interesada en saber, sobre todo la prensa especializada, pues entender de qué se trata, ¿no? Pues, no sería diputado federal, no tiene nada que ver con eso, pero tampoco queda claro si va a sustituir a algún candidato, porque se pueden dar sustituciones por emergencia, candidato o candidata que ya esté dado de alta, pues solamente en Quintana Roo, Ciro, porque no hay otro estado, ¿no? En fin, simplemente dejarlo como registro, que es un buen dato, ¿no? Por lo menos pues, lo está manejando bien, dejando la duda, ¿no? Pero pues ahí la dejamos, Ciro. Muy bien. Enrique Burak. Solo que Enrique sepa. No, para nada. ¿Cómo estás, Ciro? Manuel, los saludo con mucho gusto. Bueno, hoy se pone en marcha los cuartos de final del fútbol mexicano. A las 7 de la noche, San Luis en contra de Pachuca, que ya hace algún tiempo se enfrentaron a alguna final. Por cierto, de las más feitas del fútbol mexicano, que ganó Pachuca 1-0 en el global. En aquel entonces, Pachuca, que fue el líder del torneo, que descansó la semana anterior por haber terminado entre los 4 primeros, y San Luis, bueno, que fue y le ganó a Monterrey por la tanda de los penaltis. Así que pues es un duelo interesante entre el mejor y San Luis, que fue creciendo conforme terminó el torneo regular. Y luego a las 9 de la noche, el Puebla estará recibiendo al América. También duelo contrastante, porque si hubiera sido un duelo hace 6 semanas quizás, Puebla estaba con todo y el América estaba prácticamente desahuciado. Resulta que el América se enracha y Puebla termina mal el torneo. Le tiene que ganar igual por la vía de los penaltis a Mazatlán este fin de semana, cuando Puebla llevan 13 minutos, lleva ganando 2-0 y Mazatlán les empata 2 y luego viene la tanda de penaltis. Entonces, bueno, pues es un duelo que también luce cerrado. Y ya para mañana, a las 7 de la noche, Cruz Azul estará recibiendo a Tigres. Tigres sin Tubán, que bueno, tiene una lesión que lo va a marginar de esto, pero bueno, Cruz Azul con este fútbol mezquino, ratonero que ha empleado en las últimas semanas. Empleado en las últimas décadas. Bueno, incluyendo también cuando fueron campeones. Lo que pasa es que en ese momento estaba el Cabecita, en fin, y una serie de jugadores importantes. Incomprensible que se quede Santiago Jiménez siempre en la banca. Cuando entra tampoco pasa nada. No, pero bueno, por lo menos ver un equipo que tenga una cierta vocación ofensiva. Con Arabella o como se llama. No, yo que sí es un error dejarlo, Ciro, porque además normalmente lo meten en los últimos. Cuando bien le va, al inicio del segundo tiempo, ¿eh? ¿Y cuando bien le va. ¿Pasa algo cuando entra? Pues es que tienes un equipo roto, como bien dice Enrique, no tienes media cancha, no es ofensivo, intentan hacer algo, siempre en la segunda parte es hasta sospechoso lo que hace Reynoso para, de verdad, jugar feo y perder, o buscar perder. Pero no pierde, empata. Y está en la liguilla, ya hasta pasaron a la siguiente ronda. Sí, bueno, pero y también digo con fortuna, porque bueno, ahora la cruzazolearon el fin de semana, porque el partido se estaba acabando. ¿No? Con Necaxa, ¿no? Que estaba jugando mucho mejor que Cruz Azul, se van a los penaltis con una tanda de penaltis infame de parte de Necaxa. Pero la cruzazoleada es perder, ¿no? No empatar. Pues digamos que tiene ciertas connotaciones, ¿no? Pero bueno, aquí la verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar con Juan Reynoso. Se habla de que si llegaría Tuca Ferretti, por ejemplo. Lo único que le falta. Lo que nos faltaba ahora sí, Enrique. Aunque Tuca Ferretti también se menciona. Y bueno, son una serie de rumores que si a Guadalajara.
Pero bueno, también yo creo que deberían dejar a Ortiz con América, deben dejar a Cadena con Chivas, que llegaron de relevo y lo han hecho sensacional. Creo que jugaría mejor. Que juegue sin entrenador. Sí. Como en la secundaria, nuestros equipos. ¿No te acuerdas? En la primaria nosotros poníamos el equipo. Nosotros. Tú por allá, yo por acá. Bueno, dicen, ¿se acuerdan de aquel América de Jorge Vieira? Que era sensacional, todavía con Tena, con Cristóbal Ortega. Decían, que Jorge Vieira, que además fueron campeones. Pues ya fue noventero. Pero pero que en los 80s. 80s, 90s, pero decían que eran los jugadores los que, o sea, que Jorge Vieira era un gran técnico y bueno, muy querido, pero pues ya en la cancha se ponían de acuerdo los jugadores. Tú tírale por allá, córrele ahí, agárrate a ese. Así dicen los futbolistas, agárrate a ese. Exacto. Márcalo, ¿no? Márcalo. Pero bueno, pues bajen, suban, corran. Y así es, ¿no? Pero bueno, pues Cruz Azul yo creo que va a perder en contra de Tigres. No sé si mañana, pero sí creo que los van a eliminar. Tigres que... Y lo más triste es que no creo que nadie vaya a derramar una lágrima por esta eliminación. Pues yo creo que sí va a haber gente de Cruz Azul que todavía cree mucho en el equipo, pero bueno, se requiere que sea algo distinto. Y luego a las 9 de la noche, el día de mañana, Chivas en contra de Atlas, que bueno, pues es un partido que también es interesante. Atlas, que es el campeón actual, y las Chivas que cerraron de manera sensacional. Así que, pues se pone en marcha. Bueno, ¿no? Yo creo que es el único bueno. Está atractivo. La verdad es que Cruz Azul Tigres también se me hace atractivo. No, sí. ¿Crees? Bueno, ¿no tienes algo más atractivo? Sí. Oye, lo que va a ganar Tom Brady ahora como analista. ¿Como tú? No, ya quisiera. Fíjate, o sea, no erramos la profesión, sí el país. Pero bueno, Brady, en cuanto se retire, porque no se sabe todavía cuándo va a ser. Pues no, que ya se retiró. No, señor. No, ya regresó. O sea, anunció su retiro y luego anunció su regreso. Mes y medio después dijo, regreso. Le hizo como Schwarzenegger, I'll be back. Y pues, yo pensé que se había retirado. Es que se retiró. Se retiró, pero mes y medio. ¿Te acuerdas que hubo una fotografía ahí que sacaron con Cristiano Ronaldo? Y que le dijo, piénsalo bien, hermano. Que fue a Inglaterra y estaban platicando. Lo que pasa es que la familia Glazer, que son de Estados Unidos, son los dueños del Manchester United y también del Bucaramanga de Tampa Bay. Entonces fue a hablar con los patrones. Y pues entonces decidió que iba a regresar para esta temporada. Todavía con Tampa. ¿Quién sabe si vaya a regresar el próximo cuando ya se convierta en agente libre? ¿Con Tampa todavía? Sí, porque Tampa tiene sus derechos. El año pasado, para que los bucaneros pudieran firmar a sus 22 titulares que estuvieron de regreso después de que fueron campeones, entonces se sacrificó parte de su salario, en fin, y entonces Tampa tenía todavía los derechos sobre él para esta campaña. Pero bueno. Todo lo que se entera, Ciro, escuchando tu sección. Sí, no es interesante. O sea, Brady está de regreso. El caso es que para cuando se retire. Entonces, ¿por qué? ¿Se retiró? Cuando se retire. Cuando se retire, porque Fox tenía a su pareja estelar de narradores, la cadena Fox en Estados Unidos, que era Joe Buck y Troy Aikman. Bueno, Joe Buck y Troy Aikman, ellos pasaron, a partir de esta temporada van a estar con ESPN los lunes en la noche. Entonces quedaba ese espacio. Total que va a estar Kevin Burkhardt narrando, en fin, y van a tener seguramente Greg Olsen comentando, pero cuando se retire Brady, ahí va a estar. Y le dieron un contrato de 10 años por $375 millones, más de lo que ha ganado Brady como jugador de fútbol americano. ¿Tú no me puedes negociar un contrato para cuando me retire? Mi querido Ciro, primero lo negociaría para mí, pero después para ti también, pero por supuesto. El 10% de lo de Brady, ¿para qué más? Entonces, fíjate, va a ganar 37,5 por año. Además, dice Fox, se va a hacer... por año. ¿Te fijas? Por narrar los partidos. Ni siquiera narrar, comentar. Por comentar los partidos, y además dice Fox se va a ser embajador y también pues va a tener ahí encuentros con patrocinadores y todo esto. El que metió el desorden hasta cierto punto fue Tony Romo cuando renegoció su contrato con CBS, que un analista top ganaba $6-8 millones por año. Es una super. No, bueno, es un dineral. Sí. Pero bueno, entonces Romo... Incluso en Estados Unidos, incluso en la NFL. Para comentaristas. Pero bueno, estaban en el rango de $6-8 millones y firmó un contrato por 10 años y $180 millones. Wow. Él firmó un contrato que alguien le paga. Entonces no, que es la CBS. Pues. Y es más, Romo está ganando más de lo que ganaba como jugador. Y cuando viene el pase de Fox a ESPN de Troy Aikman, le suben un poquitito, como 18,5 por año. Y ahora viene esto de... Oye, ¿y Brice cuánto está ganando? Él está en NBC, ¿no? Brice, sí, pero fíjate que Brice se quedó así como que atorado en el camino, porque la idea era que él fuera el sustituto de Chris Collinsworth los domingos en la noche, pero bueno, Collinsworth firmó una extensión de contrato. Y pues, quién sabe si vaya a pasar a Fox, pero bueno, para 1 o 2 años. ¿Tú firmas una extensión de contrato?
Ni con Fox, ni con ESPN, ni con nadie de ellos, Ciro. No. Pero bueno, Brice debe entrar por ahí de los 6 millones. Pues tú eras nuestra esperanza de entrar. Pero bueno, pues eso no se dio. En ese concurso, Enrique, pero pues no. Y pero aquí nos hablas de Puebla contra Mazatlán. Pues lo que pasa es que hay mucho dinero en la NFL. Simplemente lo que pasó, lo que pagó Amazon por año por tener 15 partidos son $1,000 millones. Y bueno, pues... En fin, hoy la NFL dio a conocer, mañana dice el calendario completo, pero un juegazo. Mañana por fin. 13 de noviembre, semana 10, Dallas visitando Green Bay. Oye, mañana a las 3:25. ¿Mande? ¿Cómo a qué hora se da a conocer? En la noche. Hasta la noche. Sí, en la noche se da a conocer el calendario. No me digan que hasta el programa de anuncio de los partidos. Vamos, sí, el draft y todo esto. Y bueno, Reed Detmers de los... llevar una vida tranquila, sin mucho que hacer. Bueno, adiós, Enrique. Bueno, Reed Detmers, ayer de Serafín, el lanza juegos sin fin de carrera. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más? Nada, señor, vámonos. Gracias, se quedan con Javier Poza. Buen miércoles. Pásela muy bien. Con la Loca presentó